gobierno del PLD desde el 1996 al 2000. Las elecciones del 1996 fueron las primeras elecciones realizadas bajo el sistema de doble vuelta. En la primera vuelta, ninguno de los candidatos obtuvo el 50% de los votos. En la segunda, Balaguer apoyó la candidatura PLDista. Leonel Fernández ganó las elecciones. La victoria del PLD dio paso a una nueva fase de la historia política del país. Programa de modernización y privatización. En su discurso de toma de posesión reiteró la modernización del Estado a través de reformas. En 1996 creó la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado. En 1997 se inició la privatización de las empresas públicas y se creó la Comisión de Reforma de la Empresa Pública. Las medidas económicas. El gobierno continuó aplicando medidas de ajustes y estabilización económicas consistentes en la reforma tributaria, nuevas reformas impositivas, aumento de los precios de los combustibles, aumento del salario mínimo a 1.400 pesos. El país pasó a ser exportador de textiles de zonas francas. La economía dominicana se estabilizó y experimentó en el segundo año del gobierno un crecimiento de 7%, uno de los más altos del mundo. Las reformas electorales. En 1997 se realizaron otras modificaciones al sistema electoral. Mediante la Ley Electoral 275 se estableció el financiamiento de los partidos, la obligatoriedad de la cuota femenina y se crearon circunscripciones para la elección de regidores y diputados. Gobierno de Hipólito Mejía, del 2000 al 2004. Las elecciones del 2000. Hipólito ganó las elecciones del 2000, tomó posesión del cargo en agosto del 2000 después de 14 años que su partido estuviese fuera del poder. Las medidas económicas y sociales. El Partido Revolucionario Dominicano tenía mayoría en el Congreso y esto facilitó al gobierno la aprobación. La primera medida de Hipólito fue presentar un paquete de reformas fiscales y tributarias. Se hicieron inversiones en carreteras, puentes y acueductos en las provincias del interior del país. En el 2001 se promulgó la Ley General de Salud y la ley que creó el Sistema Nacional Social. En el 2001 se creó el Gabinete de Política Social. Promulgó la Ley 183-02 sobre el Código Monetario y Financiero en el 2002. Aumentó el endeudamiento externo mediante emisiones de bonos soberanos. Las medidas políticas del gobierno. Se crearon nuevas secretarías de Estado como la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Estado de la Juventud. En el 2002 el presidente sometió una reforma constitucional. Este hecho produjo conflictos internos en el partido del gobierno. Crisis bancaria y efectos. En el 2002 la economía dominicana experimentó un crecimiento. En el 2003, instituciones bancarias del sector privado quebraron producto de un fraude millonario. El descontento popular se manifestó a través de varias huelgas que paralizaron el país. La crisis financiera se manifestó en los siguientes indicadores. Altas tasas del dólar, esto conllevó a la devaluación continua del peso dominicano. Alza del petróleo, aumento del déficit fiscal, la inflación y la tasa del desempleo. Aumento de la pobreza, alza de los precios y el descalabro del suministro energético que provocó apagones prolongados en todo el país. Segundo gobierno de Leonel Fernández, del 2004 al 2006. Las elecciones del 2004. Las elecciones del 2004 se realizaron en medio de la crisis económica provocada por la quiebra de los bancos. El candidato del PRD fue Hipólito Mejía y el candidato del PLD fue Leonel Fernández. Los resultados electorales le dieron la victoria a Leonel Fernández. Situación económica. En el 2004 el país se encontraba en medio de una crisis económica por la crisis financiera agravada por la dinámica productiva. La política económica de este gobierno se caracterizó por
nuevos préstamos, la persistencia de la deuda en el sector público, estabilizar la prima del dólar, y en el 2006 se aplicó una nueva reforma impositiva que elevó el ITEVIS al 16%. Inversión pública y medidas sociales. El segundo gobierno del PLD continuó con la construcción de grandes inversiones en construcción. El proyecto más grande de este gobierno fue la construcción del Metro de Santo Domingo. En el ámbito social se implementaron nuevos programas asistenciales centralizados en los hogares en pobreza extrema. Estos fueron el programa Solidaridad, la tarjeta de solidaridad, el programa Incentivo a la Educación Superior, el bono luz, subsidio eléctrico. Esos programas fueron cuestionados argumentando que más que ayudar a la pobreza extrema, esto era para crear clientelas electorales. Las elecciones congresuales y municipales 2006. En las elecciones congresuales y municipales se realizaron complejas alianzas dirigidas por los dos grandes partidos. El PRD realizó la Alianza Rosada, acuerdo con el PRSC. El PLD continuó con las mismas alianzas. La campaña tuvo un costo muy alto en publicidad y entidades como Participación Ciudadana denunciaron el uso de recursos del Estado. Reelección de Leonel Fernández 2008. Elecciones del 2008. En la campaña electoral, los discursos de Leonel se enfatizaron en la crisis heredada del 2004. También se basó en la difícil situación económica del país por la crisis de Estados Unidos a partir del 2007. Las elecciones del 2008 resultaron una demostración de la supremacía del PLD sobre otras fuerzas políticas, ya que logró imponerse para un tercer periodo de gobierno. Situación económica. La situación económica internacional indicó localmente en el sector de remesas, el cual disminuyó. A finales del 2008, las cifras de turismo disminuyeron, la tasa del dólar aumentó y el problema del sector eléctrico se agudizó. Las medidas gubernamentales. Las primeras medidas en los 2 primeros años de gobierno fueron el aumento del endeudamiento externo, el aumento de los impuestos, la inversión en construcciones. En el 2009 el presidente inició la segunda línea de metro de Santo Domingo. Los contratos de concesión minera, el gobierno firmó un contrato con la Barrick Gold para la extracción de oro en Cotuí. La reforma constitucional, que a finales del 2008 el presidente Leonel Fernández sometió al Congreso un proyecto de reforma constitucional, el cual encontró movimiento de oposición porque dejaba intacto el carácter presidencial del Estado. En el 2009 fue promulgada la nueva Constitución en la cual se modificó el artículo 49 que prohibía la reelección presidencial consecutiva. Las protestas sociales. Las protestas sociales más importantes contra el gobierno se iniciaron en mayo del 2009. Esto era en contra de la autorización gubernamental al Consorcio Minero Dominicano para la construcción de una cementera en el Parque Nacional Los Haitises. El presidente nombró una comisión de expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al cual encargó de hacer un diagnóstico sobre el problema. El informe final de la comisión concluyó el traslado de la cementera a otra zona. Gobierno de Danilo Medina desde el 2012 a la actualidad. Las elecciones del 2012. Durante la campaña presidencial participaron 6 candidatos. La campaña electoral se polarizó entre los 2 principales partidos. El tema principal de la campaña del PRD fue anunciar que llevaría a la justicia a funcionarios del anterior gobierno acusados de corrupción. El tema principal del PLD fue el cambio seguro, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Por primera vez en la historia electoral, 3 mujeres se presentaron como candidatas a la vicepresidencia. Las elecciones se celebraron el 20 de mayo del 2012.
Danilo Medina ganó las elecciones con 51.2% de los votos y Hipólito Mejía obtuvo 46.9% de los votos. Primeras medidas de su gobierno. Entre sus primeras medidas tomadas por la nueva administración gubernamental pueden citarse el plan de austeridad, el sometimiento al Congreso de la nueva reforma fiscal, que fue el nuevo aumento de los impuestos de los 16% al 18%, y también se aplicó la base de productos que antes no estaban, como el aceite, azúcar y café. El inicio de un programa de alfabetización, aprobó el 4% para la educación en el presupuesto. Eliminó el otorgamiento de obras del Estado de grado a grado, realizando sorteos públicos. Algunas medidas como la reforma fiscal generaron el descontento y desencadenaron una ola de protestas sociales contra el aumento de impuestos.